Oh, primo. Pero vaya, vaya. Buenos días, muchachos. Me demoré un poquito porque estaba en el inicio de una de las jornadas esas de capacitación de las pruebas Saber Pro para los que van a presentar esa prueba. Como también dentro de los 50.000 cargos que tengo en ese programa, también manejo esa parte, entonces estaba ahí haciendo el inicio y la introducción de la psicóloga que nos iba a colaborar precisamente en parte de la sesión de hoy. Entonces ya ahora sí ya iniciamos directamente con la asignatura. Primero, por favor, cuéntenme ahí cómo les fue con su proyectico de identificar las actividades en esas construcciones en las cuales ustedes residen. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué inconvenientes tuvieron? ¿O todo fue muy, muy fluido respecto de eso? Y por favor recuerden de una vez el nombre completo y el código aquí en el chat, por favor. Buenos días, ingeniero. Pues, Porfa, habiliten la cámara cuando vayan a intervenir para verlos. profe. Listo, muy bien. Ajá. Bueno, profe, pues conté con la ventaja de que el dueño de la casa, fue el que la construyó. Entonces, se me fue muy fácil que me diera información de cómo fue el proceso, de todo lo que se usó y más o menos me dio, aunque hubo parte de la vivienda que duró, bueno, me dijo que 25 años y después le echó placa, o sea, la parte del segundo piso es nueva. Entonces, es una estructura vieja y encima le pusieron una nueva. Entonces, se me hizo como raro, pero eso es normal aquí en Pamplona, se ve eso así. Digamos que eso que está nombrando nuestro compañero Alfonso, sí, efectivamente es algo muy normal en lo que tiene que ver con construcciones de 1 y 2 pisos, ¿sí? Les da por hacer cualquier cosa a un piso y de pronto se ganaron el baloto, qué sé yo, y terminan generando 2, 3 y hasta más pisos, ¿sí? Hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, él nos habla de que le quedó fácil porque quien construyó esa edificación pues conocía o por lo menos medianamente de pronto recordaba cómo había sido o qué actividades habían generado allí en ese proceso. ¿Qué ocurre? Ojo, eso no es que no se pueda hacer, eso de que pasen un resto de tiempo y de pronto se continúe, digamos, creciendo la construcción. Sí se puede. Pero para el caso, y esto sí necesito que todos lo tengan muy claro,
todo, absolutamente todo, y volvamos a partir de esa cuestión básica de que los diseños son de arriba hacia abajo, la construcción es de abajo hacia arriba. Si para el caso, nosotros siempre que vamos a construir cualquier edificación, la parte de la cimentación tiene que estar directamente proyectada a lo que va a ser al final. No importa si dura 50 años, 80 años en generarse hasta donde van a llegar, pero la cimentación tiene que ser ya proyectada para ese tipo de obra, ¿sí? Es decir, cuando ustedes estén, por ejemplo, en mecánica de suelos 2 o que ya la hayan pasado, qué sé yo, ustedes aprenden a diseñar las cimentaciones y las cimentaciones dependen muchísimo de lo que tiene que ver con la estructura. Y en eso, pues quiere decir de que había que saber desde el inicio y cuando les pongan normalmente sus trabajos o incluso en la línea de estructuras, pues uno tiene que tener definido de cuántos pisos va a ser esa vaina al final. No importa si lo hacen por etapas, porque lo que sí está claro es que cualquier cosa desde la cimentación ya tiene que estar proyectada precisamente para esa finalización de ese proyecto, de esa obra. Entonces, decir de que, no, sin de pronto tener en cuenta, por favor, el micrófono por ahí, sin tener en cuenta de pronto cómo era esa cimentación original, a veces puede generar problemas, ¿sí? Terminan montándole 2 o 3 pisos y después empiezan a mirar, uy, pero ¿por qué se están empezando a presentar fisuras o grietas en la construcción? ¿Qué es lo que pasa? O de pronto los vecinos son los que empiezan a ver ese tipo de problemitas. Entonces, eso precisamente, nosotros como ingenieros civiles, nosotros no somos empíricos. Nosotros absolutamente todo viene con base en algunos diseños, algunos estudios, ¿sí? No es por intuición, eso métale otros 2 pisos que eso aguanta. No, los únicos que hablan esas cosas son los empíricos y nosotros no podemos correr ese riesgo. A ellos, si alguien les hace caso y se cae, pues ellos no tienen ninguna responsabilidad porque ellos precisamente no tienen una base técnica, ¿sí? Una base académica para poder emitir ese tipo de juicios, pero nosotros sí. Por eso es que nosotros como ingenieros civiles tenemos matrícula profesional. Eso radica muchísimo en el tipo de responsabilidad que nosotros tenemos cada vez que nos da por decir algo respecto de cualquier obra. Entonces, específicamente eso, hay que tener en cuenta que las cimentaciones primero deben partir de tener en cuenta qué estructura va a tener en la parte superficial, la parte que se observa, y lo que tiene que ver con el tipo de suelo. Entonces, para poder proyectar cualquier obra, nosotros ya tenemos que tener eso. ¿Y eso de dónde sale? De un estudio de suelos. Si no se tiene estudio de suelos, ya de entrada eso ya puede llegar a tener problemas. Que normalmente, digamos, en muchos sitios ustedes van a notar de que, bueno, pero si al lado hicieron una casa de 2 pisos, al lado hicieron otra casa de 2 pisos, ¿por qué se va a caer esta? Y eso, digamos que medianamente tiene sentido. Pero ustedes de todos modos tienen que saber que los suelos pueden variar en un corto trayecto, ¿sí? Por eso es que cuando se hacen los sondeos a piques o exploraciones para poder extraer las muestras de suelo, eso no se hace en un solo sitio por un área, ¿sí? Dependiendo de las áreas, se harán tantos sondeos. Eso aparece específicamente en la NSR10, eso de los sondeos y las exploraciones en el título H, que es el que corresponde específicamente a la parte de geotecnia. Pero normalmente para una vivienda típica, ¿sí? Un área normal de una vivienda, póngale que parta desde los 6 hasta los 10 metros de frente y más o menos de los 15 a los 25, 30 metros de fondo. Más o menos esas son las áreas típicas de los lotes que se manejan en general para cualquier tipo de proyecto normal de vivienda típica, ¿sí? En esos, mínimo, uno debe hacer por lo menos tres apiques, 3 sondeos en esa área, ¿sí? Con uno solo uno no tiene.
Así, en diferentes, digamos, partes, uno puede más o menos ahí sí proyectar cómo se está comportando ese suelo. Y dependiendo de esos estudios y diseños que los hacemos nosotros, los ingenieros civiles, a partir de ahí se determina, según la estructura que se tenga proyectada, la cimentación. Y ahí sí, no importa si se demora mucho para poder, digamos, construir el resto de pisitos, pues simplemente ya saben que todo está correcto desde el inicio. Entonces, a veces no es tan fácil esa parte de pronto de competir con ese tipo de argumentos, pero cuando nosotros podemos transmitirle a cualquier cliente, ojo, si a usted le llega a pasar algo por eso, por no tener, digamos, un respaldo técnico, si usted confía en eso y es de los que la pasa rezando o invocando a la deidad de confianza, ¿sí? A cualquier diosito o lo que sea que tengan, en ese momento, pues sí, pues, bueno, hágale, y pues el problema es suyo, pero realmente uno le dice que uno comparte precisamente el riesgo y la responsabilidad de eso cuando uno emite un juicio, es decir, cuando uno está firmando cálculos, firmando planos, cuando uno está construyendo como es. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta respecto de ese tipo de problemitas que a veces se nos puede presentar. Lo otro, claro que sí, nosotros siempre vamos a tener que partir para poder saber algo, generar o una exploración o averiguar cómo fue construida esa cosa. Eso de preguntarle a los que intervinieron en la construcción, supremamente válido, eso es correcto, ¿sí? Adicional de eso, si se llegan a encontrar planos, pues mucho mejor, porque uno puede verificar si los planos corresponden con ese tipo de construcción. Y lo otro, ya, si definitivamente ninguna de las dos se puede, que de pronto para muchos fue así, empezar a entender qué es lo que ya está. Entonces, por tanto, si se empiezan a asimilar los procesos constructivos, prácticamente uno puede hacer un flashback, es decir, un volver al pasado, imaginándose todo el proceso que tuvo que haberse dado para llegar a que quede exactamente como lo encontraron. Por favor, quien quiera, ¿qué de pronto cómo se les facilitó o qué encontraron de raro respecto de hacer esa exploración, identificando obviamente las actividades? Pues, profe, en mi caso, yo me basé más que todo porque, bueno, en lo que he trabajado, Sí, y donde estoy actualmente en Cincelejo, acá se construyen, digamos que con pilotes, porque se encuentra agua a 1.5 metros de muy profundidad. superficial. Sí, ya se encuentra agua y bastante, porque acá es puro pozo subterráneo. Ujú. Y pues yo me basé más en lo que he trabajado, pues que lo primero es los preliminares, excavación sanitaria, excavación de zapatas, vigas. Y pues en eso me guié, me fui guiando por la experiencia que he tenido, más o menos. Ok. Más o menos, y ya que nos tocó ese tipo de pilotes, y de pronto para los que no tienen ni idea, asumo que sí, eso es un tipo de cimentación que normalmente la conocemos como una cimentación profunda. Es decir, cuando las condiciones del suelo superficialmente, es decir, en los primeros estratos muy cercanos al nivel del terreno, a la superficie, no son muy aptos o tienen mucho problema, pues nos toca profundizar y hay que entender, y obviamente yo creo que ya todos lo saben, que entre más abajo tengamos suelo, pues de pronto mucha mejor capacidad portante va a tener. Entonces, para eso se utilizan los pilotes o micropilotes, que es, hagan de cuenta, normalmente tienen secciones circulares, ¿sí? Es decir, va a terminar formando una especie de cilindro, como si fuese una columna, pero con esa forma geométrica. Y lo que hace es llegar hasta allá. Entiéndase que obviamente no es lo mismo una zapata, que ya lo hemos visto por ahí en uno que otro dibujito, eh, excavar toda esa área y de pronto que nos dé una sección muy grande, una altura muy grande de ese elemento, a ciertas partes específicas para llegar a un terreno que tenga buena capacidad portante, es decir, que nos resista bien lo que le estamos montando encima. Entonces, esa es una opción clara
cuando se presentan ese tipo de situaciones. Otras donde normalmente hay que utilizar ese tipo de cimentaciones es cuando se presentan lo que son las arcillas expansivas, ¿sí? Esas que generan mucho problema, esas que se comportan como una esponja, que cuando hay agua absorbe mucho y cuando viene la sequía, pues se contrae, ¿sí? Se restringe su volumen. Ese cambio volumétrico en ese suelo, pues obviamente se transmite a la estructura por intermedio de la cimentación. Entonces, casi Profe, siempre para esos casos, ese es ¿sí? el caso de acá en Cincelejo. Ah, ok. Ese es el caso de acá en Cincelejo, que cuando está la lluvia es demasiado, absorbe mucha agua y cuando está seco se raja todo el suelo. Ujú. Y por eso meten a los pilotes, amarran a viguetas, las vigas de cimentación con los pilotes, más tras de esos zapatas, y tras de eso le tiran una placa flotante, digamos, para separar el suelo del terreno, la estructura del terreno. Bueno, digamos que en materia de cimentación, lo de que tenga zapatas y debajo de las zapatas los pilotes o directamente las vigas, es normalmente la solución para eso. Que le pongan una placa flotante, realmente las placas flotantes no son las correctas en materia de cimentación para ese tipo de terrenos. ¿Por qué? Por la misma situación. Como tiene un cambio volumétrico ese suelo, pues las placas de cimentación no admiten o son susceptibles de particiones cuando de una vez se presenta un desnivel, es decir, una diferencia, un pequeño asentamiento. Entonces, no hay ningún problema cuando se asienta solo, pero no hay forma de garantizar de que se va a asentar totalmente, sino que normalmente lo que se va a presentar es un asentamiento diferencial. Entonces, tal vez allí sí no es la solución correcta, más lo que tiene que ver con el pilotaje, sí, perfectamente. ¿Listo? Por favor, otra, que hablen ahí. Los que faltan por escribir el nombre del código ahí de una vez en el chat, por favor. Ya voy a guardar la información. Hablen sin miedo. Fue difícil, fue fácil. ¿Qué vieron de raro? ¿Qué encontraron ahí? Pero hablen. Profe, en mi caso, pues yo observé, bueno, me contaron, o no sé muy bien cómo es ahí el tema de construcción de viviendas de interés social, una Ujú. urbanización. Entonces me comentaba un maestro que eso se hacía sobre una placa flotante y se montaban ahí pues una hilera pues de casas, ¿no? Obviamente. Sí, digamos que el terreno sí tiene que estar muy bien compactado, no debe tener tanto problema. Y sí, pues ¿por qué se utiliza mucho para ese tipo de viviendas de interés social? Pues porque entre menos excavación haya que hacer, es lógico que cada vez que tengamos que profundizar, sí, generar, traer maquinaria o mano de obra para generar ese tipo de excavaciones, pues se va a incrementar los costos del proyecto. Entonces, entre menos excavación haya que hacer, pues excelente. Es decir, si tuviésemos la oportunidad de poder casi que cimentar directamente sobre la superficie del terreno, pues sería lo ideal. Pero eso casi no ocurre. Y les digo casi porque hay unas situaciones donde de pronto sí se puede. Como por ejemplo, cuando las construcciones no son muy grandes, es decir, que la carga, el peso propio de ellas, no va a afectar muchísimo la condición del terreno. Entonces, por ejemplo, Sí, las que y son es las de un viviendas solo de piso, interés social, exactamente eso es lo que ocurre, que las viviendas de interés social por lo general son máximo un piso y no tienen, digamos, un gran volumen como cosa tal de que transmitan mucha carga al suelo. Entonces, en esos casos se puede utilizar esa placa. Pero, por ejemplo, cimentar directamente sobre la superficie, por eso es que también en las zonas rurales, las pequeñas viviendas en fincas y zonas así, de pronto a alguno le tocó, el tipo de cimentación utilizan algo que pues obviamente ustedes deben conocer y deben saberlo desde materiales de ingeniería, que es el concreto ciclópeo, ¿sí? El concreto ciclópeo o la viga de amarre de cimentación,
¿sí? Todas las vigas son de amarre, pero específicamente la que es de cimentación, pues por no tener tanto problema de cargas, pues el suelo puede soportar perfectamente ese suelo. Entonces, para el caso, con ello, pues esa es una muy buena opción. Pero hay alguna situación específica donde prácticamente si donde nos toca cimentar de una es una roca, pues se supone que una roca lo que vamos a hacer es prácticamente manejarnos monolíticamente con esa roca. Recordemos que todo lo que hacemos con concreto es como si fuese una piedra artificial, ¿sí? Sobre todo la parte de la cimentación, para que de verdad todo tenga un solo movimiento y demás, así como lo vimos al principio del curso con esa cuestión de los sismos. Entonces, si se llega a dar el caso de que, no, lo único que tenemos que hacer es anclarnos a esa roca que encontramos de una vez, pues perfecto, excelente. Obviamente sabiendo las condiciones de la roca, que también se estudian. Les comento un caso específico. Hay zonas costeras, ¿sí? Es decir, cerca de la playa, en algunas zonas, en algunos sitios específicos, donde lo que es la barrera de coral, ¿sí? Los corales, ya se han petrificado. Es decir, se han convertido en una roca, en una piedra, pues algo muy macizo y puede tener muchísima extensión. Y pues obviamente se encuentra muy en la superficie, muy superficial en el terreno. Entonces, pues excelente porque de una vez uno prácticamente se va a anclar a toda una roca, a toda una piedra, pues menos problemas va a tener al momento de digamos, transmitir la carga a esos elementos. ¿Qué dónde se puede encontrar? Un caso particular, y esto sí es de experiencia propia. Alguna vez hace muchos años, hace como 8 o 10 años, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de construcción en una zona de playa fuera de Colombia, que es específicamente en la zona atlántico de Panamá. Y allá, pues cuando nos trasladamos allí a ese sitio, pues el cliente quería específicamente en una cabaña de playa, ¿sí? Algo chévere. Pues obviamente tenía su parcela y su cuestión ahí directamente a menos de 5 metros hacia lo que es playa, pues espectacular, a quien no le gustaría. Entonces, para el caso, específicamente, uno duraba un tiempo prácticamente caminando sobre el agua porque toda esta barrera de coral estaba muy superficial. Y pues por obvias razones, no solamente era hasta la cuestión de mar, sino que incluso había penetrado, ¿sí? O por lo menos se encontraba en la zona donde se iba a implantar esa vivienda. Entonces, pues los diseños que realicé para ello, específicamente, pues tuvieron en cuenta esa roca que nos encontramos ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues anclajes directamente y espectacular. Y gracias a Dios, pues no se ha caído, por allá está. De vez en cuando, pues cuando tienen la oportunidad se va por allá. Pero esos casos se les van a presentar a ustedes y uno simplemente, y ojo, ese que les estoy diciendo, obviamente que en ningún libro sale, pero pues con el conocimiento de lo que uno tiene de base y todo eso que ustedes están aprendiendo, pues uno simplemente toma todo eso, lo integra y analiza la situación específica que le esté presentando. Entonces, sin hacer muchos cálculos, también era lógico pensar, no, pues si todo esto es una roca, y obviamente no es nada poroso, es decir, es difícil de penetrar, incluso con los taladros para generar lo que son los anclajes y ese temita de anclajes. Más adelantico yo se lo explico, en muchos casos se utilizan en construcción, pues obviamente iba a ser mucho mejor o iba a servir para la obra en vez de tener que meterle explosivos y demás a volar esa vaina para generar de pronto algunas zapatas o algo, que a la larga lo que íbamos a buscar era específicamente generar esa roca artificial, pues ya la teníamos ahí. Entonces ya con eso pues podíamos generar ese tipo de proyectos. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere hablar por ahí? Y ya continuamos con el tema específico, ya retomando de pronto lo que dijo Brian por ahí de las preliminares. Definitivamente vamos a iniciar con preliminares.
¿Qué vieron de raro o a quién se le dificultó de pronto esa cuestión de identificación de actividades? Porque puede ser que se les haya dificultado perfectamente. Pero hablen sin miedo. Hablen, que la única forma de vencer los miedos al hablar precisamente es practicando. Y obligatoriamente ustedes, si quieren vivir de ingeniería civil, a uno le toca vender los proyectos, por lo tanto, les toca hablar, ¿sí? No hay nada más, digamos, incómodo que ver a un ingeniero o ingenieras civiles que son callados en todas las reuniones todo el tiempo, que no aportan nada, que no tienen nada que decir. Es obvio que quien no tiene nada que decir o no le interesa o es que absolutamente no sabe. Y hay algo claro, ustedes obligatoriamente algo tienen que saber, porque para eso no han estudiado, para eso ya están en este nivel. Entonces, por favor, hablen. Alguien que quiera colaborar ahí, quiera compartir respecto de lo que encontró en su desarrollo del taller. Pero hablen. Buenos días, ingeniero. Ok, Mario. Pues, ingeniero, en mi caso acá en mi casa, en mi hogar donde vivo, se me facilitó bastante que lo de las actividades de construcción, puesto que cuando se inició lo de la casa, pues yo era uno de los auxiliar de obra, dice, no ayudante. Sí, el Acá, ayudante, claro. entonces, pues sé dónde quedaban las cajas, lo de las excavaciones profundas y todo eso. Sabía dónde, pues sí, dónde dirigirme directamente a tomar las fotografías y eso. Y por otra parte también pues ahorita una parte de la casa se está remodelando, entonces también se facilitó mucho lo de la electricidad, lo de la carpintería, mampostería. Entonces, tomar una buena fotografía, las monté ahí, también quedó bien, también explicado en el informe. Y otra parte de la casa está, que eso sí me llamó mucho la atención, que eso, pues eso fue lo que se compró, ya estaba esa parte. Eso está acá se llama adobe, eso es barro batido. Sí. Entonces, en un instante, mi papá tenía la opción de remodelar esa parte también y que montar el segundo piso. Entonces, cuando él no había cogido en cuenta eso y no ¿qué? ¿Cómo le explicará, ingeniero? Sobre que eso era en barro batido, entonces las columnas es también en eso, obviamente la resistencia de eso no Sí, cumple. la estructura como tal cumple, no es sismorresistente. Exacto, no cumple con la norma sismorresistente. Entonces, de una vez separó eso y pues la casa es bastante amplia, entonces la otra zona que eso sí ya estaba para remodelarse, sino que pues, de una vez quería aprovechar para eso, entonces eso se paró ahí. Porque de frente son 12 metros y de fondo son casi 50 metros. Entonces es bastante amplio, quería remodelar todo, pero no, se inició por una parte y pues ahorita más adelante ya se empieza lo de a demoler y replantear otra vez todo, nivelación y pues para iniciar esa parte, montar desde las vigas de cimentación, montarlas bien y iniciarnos de nuevo con lo de los preliminares, cimentaciones, la estructura, mampostería en orden, las actividades de construcción. Sí. Eso por lo menos lo que nos comenta Mario respecto de cuando son las remodelaciones y de lo que más también le sale trabajito a uno en general es de remodelaciones, es decir, una construcción vieja o de pronto no tan vieja, pero simplemente que la quieren modificar o cambiar o modernizar, según sea el caso. Fundamental identificar dónde está la estructura para poder más o menos proyectar si aguanta ese tipo de mejora o cambio que se le piensa hacer. Entonces, sí es interesante. Ahora, una construcción en bareque, tapia pisada, así, adobe, como lo llama él, eso hace parte también del tipo de construcción y de hecho es una construcción tradicional. Personalmente me gusta mucho y me agrada desde el punto de vista arquitectónico. Lo que pasa es que sí hay que tener en su momento, tener en cuenta cómo ese tipo de construcción se puede llegar a volver sismorresistente. Y sí se puede. Para el caso de nuestra NSR10
en el título E, que corresponde específicamente a lo de construcciones, se habla también de ese tipo de construcción específicamente, de lo que es tapia pisada y bareque, que es más o menos sobre el mismo, la misma temática. Lo único, y que hay que tener en cuenta, así como hemos hablado de ciertos conceptos de sismoresistencia, es sobre todo generar los diafragmas. Y de nuevo, ¿qué es un diafragma? Simplemente es algún elemento que está confinado por una estructura. Entonces, desde que se logre hacer eso, no importa si el elemento es en mampostería, en bloque de mortero, de cemento, o bareque, o lo que sea, desde que esté bien confinado por una estructura que cumpla la sismoresistencia, ese diafragma funciona perfectamente. Entonces, sí se puede trabajar también con eso. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta esos conceptos. No, listo, ingeniero. ¿Listo? Muy bien. Una pregunta. Ajá, bueno, claro. Sobre estas paredes que estaba hablando el compañero, sobre esto de que, pues, lo de adobe o tapia, Sí, esas paredes tienen un espesor grande, ¿cierto? sí, correcto. Como de casi unos 60. Sí, de hecho, las construcciones muy antiguas, sí, digamos Exacto. las de nuestros abuelitos, bisabuelos, casi todas eran a ese estilo. Claro, necesitaban primero ese tipo de, pues no tenían la complicación primero del urbanismo de las áreas. Sí, contaban con bastante área. Y los muros, de esta forma, normalmente son gruesos, ayudaban precisamente a aislar la parte térmica de la vivienda. Entonces, por ejemplo, en zonas muy frías, pues adentro se conserva el calor. Y en algunas zonas donde es al contrario, son zonas cálidas, se invierte, digamos, esa parte de temperatura del ambiente de la edificación. Obviamente, pues bajo ciertas condiciones de dejar algunas ventanillas, algunas rejillas específicas por donde podía circular el aire, generando lo que se conoce ahora desde el punto de vista bioclimático como efectos chimenea, es decir, que se generan circulaciones cruzadas de aire. En ese tiempo sí, perfectamente construían de esa forma y cumplían mucho eso. Ahora bien, Ingeniero, ¿qué ocurría con eso? Que necesitaban normalmente estructuras, y cuando eso la usaban era de madera. Entonces utilizaban troncos muy grandes. Entonces también necesitaban, digamos, ciertos espesores para aguantar ese tipo de estructura. Cuénteme. Y sobre estas paredes, ¿no se puede montar digamos, una placa, algo sencillo? A ver, ¿qué es el problema de montarle sobre cualquier cosa una placa? Que si la placa por sí sola aguanta lo que le vamos a colocar encima, es decir, las divisiones de los muros, sea lo que sea que le coloquemos allí, adicional de las personas que lo están habitando, ¿sí? Eso, obviamente, nosotros lo podemos colocar encima de cualquier cosa. Hagamos de cuenta que esta hoja, en este momento, es una placa. Es ingeniero, pero me refiero y yo estoy colocando esto aquí. Las paredes tienen un espesor considerable. Claro, pero la cuestión es esta. Cuando se presenta un sismo, y miren que simplemente es una hoja sobre mi mano, ¿sí? En este momento está aguantando. Es más, le podemos colocar cuestiones de peso perfectamente. Ahí está aguantando. ¿Qué pasa cuando venga el sismo? Ya sabemos que son movimientos que se transmiten por el suelo y a su vez llegan a la estructura por intermedio de la cimentación. Entonces, voy a exagerar. ¿Qué pasó ahí? Que esto no estaba amarrado con nada de lo que estaba abajo. Entonces, ese tipo de muros funciona muy bien y usted le puede poner ese tipo de placas, pero tendrá que hacerle en algunas zonas algún tipo de modificación, colocar alguna estructura, ¿sí? Como los rieles esos tipo H, esos ya vienen con lo de sismoresistencia, ¿no es? Hay diferentes modelos. La cuestión de las remodelaciones, se utiliza mucho la estructura metálica, lo que está nombrando Ferney específicamente es un perfil metálico. Normalmente ustedes empiezan a ver perfiles desde resistencia de materiales e incluso desde estática, desde analítica, cuando empiezan a sacar
momentos de inercia de secciones compuestas. Inercia, sí, secciones. Entonces, ese tipo de elementos metálicos, pues como se pueden instalar modularmente, rápidamente, pues son, digamos, los más utilizados en materia de remodelaciones para ello. Y sí se podría utilizar, solamente que hay que hacer los calculitos de que esa sección resista. Y a partir de ahí, perfectamente, sobre esos perfiles, sobre esos rieles, se puede colocar unas buenas platinas que se anclen a lo que será la futura placa y ahí estaría funcionando eso. Obviamente, si está cimentado, si está anclado a una cimentación, porque si no tiene cimentación, es lo mismo y nada. Que eso es un error común que a veces quieren hacer. Eso métale columnas y ya sobre eso empezamos a meter, pero si no tiene cimentación, pues ¿a qué le está transmitiendo la carga? Entonces hay que entender bien ese concepto de la transmisión de cargas, cómo es, porque sobre eso uno toma muchísimas determinaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con las remodelaciones. Sí, correcto. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ok. Listo. Entonces, estamos precisamente en toda esa parte de los capítulos y demás, ¿sí? Que si preliminares, cimentaciones, excavaciones, rellenos, estructura, mampostería, instalaciones, cubiertas, acabados, listo. Más o menos, ahí están casi todas. Según sea el tipo de proyecto, pues haremos agrupaciones de esas actividades para que compongan ciertos capítulos. Pero pues de entrada ya vamos a empezar a mirar y sobre todo casi todos ya la tienen como medianamente clara respecto de lo que son los preliminares. Entonces pues por obvias razones necesitamos empezar de arriba hacia abajo, pero primero antes de empezar específicamente la construcción tenemos que llegar a identificar el sitio del proyecto, a verificar que donde vamos a hacer la obra es donde es y no en el lote del vecino. Entonces, parece ridículo, parece absurdo, pero es fundamental y ese problema de ubicar las obras donde son se presenta muy a menudo, muy a menudo. Entonces, por eso también existen ciertas entidades que determinan de verdad los lotes son de tales por tales áreas y están ubicados en ciertos sitios y a nombre de quiénes, ¿sí? Que esa información la maneja el IGAC, ¿sí? El Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Allí es donde se maneja toda esa parte de la ubicación catastral de todos los predios, es decir, de cualquier lote o vivienda. Diferentes tipos de actividades, ¿sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, para los estudios, diseño y acreación, entonces, bueno, estudios previos, diseños, cada uno de estos, ojo, importante, los capítulos no tienen unidades de medida y pago, pero las actividades que componen los capítulos sí, y pueden ser de las mismas o diferentes. Lo único que tienen que tener es que tienen algo en común, ¿sí? Algo en común para poderlas ubicar dentro de los capítulos. Entonces, dentro de las adecuaciones, mediciones, herramientas, campamentos, todo esto lo nombramos la vez pasada. Ya se van a acabar esta sesión. Ya la cierro, ya les comparto el nuevo link e iniciamos en forma ahora sí. Profe, ahorita me podría podría desmentar un problema que he tenido. Sí, claro. La conexión y es que no puede subir el trabajo. Pues súbalo ahí como comentario a la asignación. Ah, listo, profe, ya lo subo. Gracias.